Curso de biología molecular. En el vídeo de hoy vamos a terminar de ver el proceso de replicación del DNA en eucariotas, y el elemento distintivo desde el punto de vista topológico que distingue más a los procariotas de los eucariotas es que la organización del material genético en procariotas no tiene extremo, puesto que puede entenderse como un círculo, aunque lógicamente la organización del material al interior de la célula está constituido como un ovillo enredado, ¿sí? Para el caso del DNA de eucariotas tenemos extremos lineales. Si traen a su mente la imagen de un cromosoma, ¿sí?, que es la figura que representa el estado de máxima condensación del material genético eucariótico, ¿sí?, puede entenderse como una cuerda, pero una cuerda que no está unida por los extremos como si podríamos ver en procariotas. En este caso tenemos extremos, ¿sí? Y para el paso de la finalización o terminación de la replicación en el DNA eucariótico es un elemento fundamental. En este sentido, algo importante que es necesario mencionar es que hay que recordar que las DNAs polimerasas no son capaces de constituir DNA de nuevo. Todo proceso en la que involucra una DNA polimerasa, ¿sí?, asimismo involucra una primasa o una proteína encargada de constituir un primer. Las primasas siempre son RNAs polimerasas, ¿sí? Y las RNA polimerasas, a diferencia de las DNAs polimerasas, sí son capaces de constituir RNA de nuevo. Es decir, no necesitan una plataforma mixta con un fragmentito DNA y otro RNA, ¿sí?, un fragmentito en doble hebra para posicionarse y transcribir como si requieren las DNAs polimerasas. Bien. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Fíjense en esta diapositiva lo que se indica. Dice que los eucariotas adaptaron el problema de la replicación lineal del DNA mediante el desarrollo de unas estructuras conocidas como telómeros. Bien. Si vuelven a traer a su mente la imagen de un cromosoma, cada uno de los extremos del palo del cromosoma es a lo que se denomina telómeros. Los telómeros no es ni más ni menos que una estructura que desde el punto de vista de la secuencia puede entenderse como una repetición en tándem de un fragmento de DNA. El número de repeticiones y la secuencia en sí es variable en función de la especie, pero esta estructura se desarrolló en una repetición por una de las razones que veremos ahora, que está relacionada precisamente con la replicación del DNA lineal. ¿Sí? Bien. Les indico, sí, que adicionalmente hay células en las cuales existe una proteína denominada telomerasa. Bien. La telomerasa, mientras está activa, posibilita a la célula eucariótica mantener estable el telómero. Me voy a adelantar a la siguiente diapositiva y luego voy a regresar para hablar de la telomerasa, ¿sí? Bien. Miren, en el esquema de la parte derecha de la diapositiva, lo que se representa es el extremo del telómero, la parte más distal del cromosoma, la punta de la cuerda, ¿sí? Y lo que viene a representarse en el esquema es, una vez que el DNA, ¿sí?, se ha desnaturalizado, en este caso localmente, vemos que en el extremo tenemos un primer de RNA, que iría 5', 3', en una orientación antisentido con respecto a la otra hebra, ¿sí? Tenemos un primer de RNA. Bien. Al final del proceso de replicación, como cualquier proceso de replicación, debe eliminarse todos los fragmentos híbridos DNA-RNA. La consecuencia de la eliminación del primer de RNA en el extremo del telómero es que cuando es eliminado hay una parte, en este caso la que es complementaria al primer, que se queda en DNA cadena sencilla y que no puede rellenarse 5', 3', ¿sí? Entonces, como queda en cadena sencilla, para evitar la inestabilidad de esta parte del cromosoma, hay unas proteínas que con actividad exonucleasa eliminan toda esta parte hasta que queda el DNA doble hebra, ¿sí? Imagínense
una situación donde hay ciclos sucesivos de replicación del DNA eucariótico. La consecuencia, teniendo en consideración lo que acabamos de explicar, es que se produce un acortamiento progresivo del telómero. La cantidad de repeticiones que tiene un telómero es un indicativo de la cantidad de veces que una célula puede sufrir un ciclo de replicación. Cuando hay un acortamiento progresivo de los telómeros, la consecuencia final es que se puede desestabilizar el telómero. La desestabilización del telómero puede conllevar pérdida de información. Y la pérdida de información conlleva una pérdida de eficiencia celular y, consecuentemente, la muerte celular, ¿sí? No todas aquellas funciones que se pierden por esta inestabilidad del telómero pueden ser compensadas por otras actividades celulares y la consecuencia es la muerte, ¿bien? Entonces, esto es lo que sucede en una célula, pero que no tiene actividad telomerasa, ¿sí? Bien, aquí es donde les indico que hay una manera en cómo los organismos resolvieron la replicación del DNA lineal con una importante consecuencia, que es que la longitud del telómero se mantiene constante. Si se mantiene constante, no habría un acortamiento progresivo y, por consiguiente, no se produciría la muerte celular. Bien. Miren, en la siguiente diapositiva lo que les muestro es una representación muy esquemática de cómo funciona esta proteína denominada telomerasa. ¿Sí? Bien. La telomerasa es una proteína que funciona en unos tipos particulares de células, luego me referiré después de la explicación, pero tiene todo el sentido que esté presente en unas células y no en otras, ¿sí? Bien. La telomerasa es una proteína que se caracteriza por portar una secuencia de RNA. Esta secuencia de RNA es complementaria al extremo distal del telómero, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la telomerasa se une al extremo del telómero, a la punta de la información genética, ¿sí?, lo que está facilitando es, con esta complementariedad, extender un fragmentito, que es equivalente a la parte complementaria, ¿sí?, la longitud del telómero. ¿Para qué sucede esto? Se une para que en el proceso de replicación se extienda un fragmento más, ¿sí?, 5', 3', la longitud inicial del telómero, ¿sí? Tenemos la longitud original del telómero. Cuando se une la polimerasa y se continúa la replicación desde 5', 3', ¿qué es lo que tenemos? Que se ha adicionado un fragmento. Hay un fragmento de nuevas bases de DNA que son complementarias a esta parte del RNA, ¿sí? Bien. En el proceso de réplica, ¿sí?, cuando ésta se elimina y se deleccionan todos estos nucleótidos de DNA, la consecuencia es que la longitud original del telómero es equivalente a cómo comenzó en el principio o inicio del proceso de replicación. Es decir, se añade un fragmento para luego quitarlo. Si sumo 1 y resto 1, la consecuencia es que tengo la longitud constante, ¿sí? Bien. Esto es muy importante porque el mantenimiento constante de la longitud del telómero posibilita a las células el mantenimiento íntegro de la información y, por consiguiente, hay una mayor longevidad. Hay mucha discusión en el sentido de si la telomerasa es el elemento fundamental que contribuye a la longevidad. Sin embargo, sí, es interesante indicar que la telomerasa está presente en unas células que se denominan células madre, ¿sí? Las células madre son aquellas células cuyo potencial fenotípico es totipotente, es decir, se pueden diferenciar a cualquier tipo celular y, por consiguiente, no pueden perder nada de información, ¿sí? Hay un elemento que les quería comentar también. Cuando la telomerasa está activa en células donde hay algún tipo de alteración en la regulación del ciclo celular, en muchas publicaciones se la ha relacionado con la generación de tumoraciones, ¿sí? Las células tumorales muchas veces están asociadas a actividades inusuales telomerasas. De hecho, ya hay
experimentos donde en placas se mantienen células inmortales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Bien, hasta aquí terminamos la replicación de eucariotas con la terminación, ¿sí? En el siguiente vídeo abordaremos otro de los temas fundamentales, que es el análisis del otro ácido nucleico fundamental en la célula, el RNA.